Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy voy a hablar de un evento que sucedió hace 73 años, el 9 de abril de 1948. Este fue un evento que marcó por completo la historia de Colombia y es a raíz de este evento que se explican muchas cosas de Colombia y de los colombianos como tal, de por qué nosotros somos como somos. Quiero aclarar que esta es una opinión personal, esto es como una perspectiva que yo tengo con respecto a los hechos, con respecto a este personaje, para que las personas comprendan que es algo mío, es algo como la visión que yo tengo con respecto a eso. Yo no soy historiadora, no soy politóloga, ni nada de esto, pero pues soy colombiana, he vivido en Colombia prácticamente toda mi vida y por eso puedo dar fe de muchas cosas del comportamiento del colombiano como tal, y por eso me gustaría hablar de este tema que me parece supremamente importante. El año pasado realicé un video con respecto a este personaje que se llama Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. ¡Pueblo! ¡Por la restauración moral! Como les comenté, el año pasado había realizado un video acerca de Jorge Eliezer Gaitán. Se los voy a dejar en la descripción para que puedan ver un poquito más a profundidad quién fue este señor. En ese video hablé un poco más sobre su vida como tal, la forma en cómo era él, que había estudiado, bueno, más a profundidad de cómo era él. Sin embargo, hoy quiero hacer un video que es un poquito más histórico y que representa él para el colombiano. Entonces, yo siento que es mi deber como colombiana, como bogotana, rescatar la memoria histórica del doctor Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué doctor? No es porque hubiera sido médico, es un doctor porque estudió un doctorado en Roma en jurisprudencia, y pues por eso es que él era una persona muy instruida a pesar de que su origen era humilde. Sí, cuando les digo que es mi deber como bogotana rescatar la memoria histórica, es porque él marcó la historia de Colombia. Él partió la historia de Colombia en dos. Es como un antes, Jorge Eliezer Gaitán, y un después. Siento que es mi deber mostrar a las generaciones más jóvenes o inclusive a otros latinoamericanos el coraje y la importancia que tuvo este personaje, no solamente en la historia de Colombia, sino en la historia de Latinoamérica como tal, porque en general nosotros los latinoamericanos tenemos esa valentía, ese coraje, hemos vivido procesos históricos muy fuertes y creo que muchos latinoamericanos se pueden sentir identificados también con esta memoria histórica que les voy a contar. De lo primero que les voy a hablar es acerca de qué es el Bogotazo. Entonces, el Bogotazo se dio un 9 de abril de 1948, donde se asesinó a este señor Jorge Eliezer Gaitán Ayala, en la capital de Colombia, que es Bogotá, de ahí su nombre, Bogotazo. No hablaré acerca de los asesinos de Jorge Eliezer Gaitán porque pues no quiero generar polémicas ni nada. Sin embargo, les voy a dejar un video de la hija de Gaitán, que aún sigue viva, que ella habla precisamente de quién asesinó a su padre. Entonces se los voy a dejar en la descripción para no generar controversia. ¿Por qué se le llamó Bogotazo? Entonces, esto fue un acto fríamente calculado, fue un asesinato planeado. Gaitán representaba al verdadero líder político, al verdadero líder del pueblo. Él movilizaba a todo el país. Todas las personas de diferentes ciudades del país llegaban a Bogotá simplemente para escucharlo hablar, porque él realmente representaba al pueblo. Él era un abogado. Él representaba sobre todo y defendía profundamente y con todo su amor a los más desprotegidos, a las personas del campo y a los indígenas también. Entonces por eso es que era una persona tan querida.
Entonces, en ese 9 de abril, cuando las personas vieron que se asesinó a Jorge Eliezer Gaitán, ellos cogieron al presunto asesino, que el apellido de él era Roa Sierra, lo arrastraron por toda la ciudad, por toda la capital, por todo el centro de la ciudad, se tomaron las calles con machetes, empezaron a destruir toda la ciudad, porque las personas están muy indignadas por el asesinato de este líder político. Entonces, ellos se dirigieron al Palacio de Nariño, que es la casa del presidente. En ese momento había un presidente que se llamaba Mariano Ospina Pérez. Todos se dirigieron a la casa de Nariño para pedirle la renuncia a este presidente. No solamente se dio el Bogotazo, sino que en cada ciudad hubo revueltas de la misma magnitud, porque fue el asesinato de su líder, la única persona que pensaban podía rescatar al país de toda la violencia. Entonces, esto fue un proceso que se dio en toda la ciudad. Este periodo de tiempo se denominó el periodo de violencia en Colombia, violencia con letras mayúsculas. ¿Por qué el periodo de violencia? Porque fue a partir de ahí que empezó una etapa de violencia supremamente grave, inclusive peor que la que se estaba viviendo hasta ese momento y peor que la que pudimos ver después de ese tiempo, digamos, todo lo que son las guerrillas, y eso no fue tan grave con respecto a ese periodo del país. Entonces podrán darse cuenta cómo fue sangrienta esa época. Aproximadamente 5.000 personas murieron ese día en Bogotá, en el Bogotazo. Entonces todos los cuerpos de las personas estaban en las calles, regados. Fue un día muy violento, pero fue por la indignación de la gente porque les hayan matado a su líder político. Antes de hablar un poquito más de Gaitán, antes de hablar de quién fue este señor y por qué fue tan importante, quiero hablarles un poquito de mi país, de mi visión acerca del país, de la violencia como colombiana, ¿sí? Entonces, yo amo a mi país profundamente, realmente yo amo mucho a mi país. No es porque sea patriota con un patriotismo ciego diciendo que mi país es mejor que los otros países, no, es porque realmente confío y amo a mi gente a pesar de los procesos violentos que tengamos, a pesar de que, sí, o sea, en todos los países hay cosas buenas, hay cosas malas. Otra razón por la que yo amo tanto mi país es porque, pues ustedes aquí me ven toda arregladita, peinada, pero yo soy de pueblo, yo soy de Bogotá, de un barrio, pues clase media, pero es un barrio en Bogotá que, por ejemplo, cuando siempre hay protestas, cuando siempre hay revueltas sociales, está ahí. El barrio se llama Suba, es una localidad grande en Bogotá, como una zona de la ciudad bastante grande, pero pues siempre que hay revolución, ahí Suba está presente, ¿sí? Entonces yo soy de esa parte de Bogotá. Siempre me ha gustado ver a las personas, no sé, a la señora de la tienda que se levanta temprano a vender las frutas, o al señor cerrajero que abre su local con tanta amabilidad. Yo soy de esas personas, me gusta subirme a los buses, me gusta escuchar, inclusive, bueno, en Colombia se da mucho que hay mucho desplazamiento forzado y muchas personas se suben a los buses a pedir dinero. Yo soy de esas personas, de las que monta en bus, de las que siempre he andado en bus, nunca he tenido un carro, nunca he tenido un auto para desplazarme. Hasta hace poquito fue que empecé a andar en bicicleta como para acortar las distancias, pero yo soy de pueblo, como era Gaitán, que era para el pueblo y por el pueblo, ¿sí? Yo soy más o menos así, me gusta mucho ver a las personas trabajar, me gusta ver el colombiano promedio que es así, que es sencillo, que es aguerrido, que tiene coraje, que así hayan dificultades económicas, se levanta todos los días a trabajar con la mejor sonrisa. De esa soy yo, ¿sí? Entonces por eso es que me gusta mucho ser colombiana y me siento orgullosa de ser colombiana, porque me siento identificada con ese tipo de colombiano. Otra cosa que me gusta de Bogotá como tal, y que me siento orgullosa de ser bogotana, es porque en Bogotá, como al ser la capital,
reúne muchos movimientos sociales y políticos de todo el país. Es el punto de concentración de muchos movimientos sociales. Siempre lo ha sido, digamos, desde la época de Gaitán, porque era allí donde llegaban todas las personas. Digamos, Bogotá queda en el centro de toda Colombia, entonces es muy fácil para las personas de otras regiones llegar hacia la capital. Esos movimientos sociales todavía se siguen dando, todavía se siguen reuniendo, inclusive movimientos indígenas, y son apoyados por personas que inclusive no son indígenas. Entonces Bogotá es una ciudad muy bonita en ese sentido porque apoya a los demás movimientos sociales y políticos. Sin embargo, debo decir con tristeza que Colombia es el país más inseguro del mundo, no para los extranjeros, sino para los líderes ambientalistas y los líderes sociales. Si ustedes van a viajar a Colombia, los extranjeros van a viajar a Colombia, es un lugar seguro. Digamos, ya no es un lugar tan inseguro en el sentido de pronto hace 30 años que era supremamente inseguro viajar a Colombia. No, Colombia es un país seguro para viajar. Me refiero en cuanto a los líderes sociales, las personas que luchan por una causa social o una causa ambientalista o una causa política que no vaya en pro de los intereses de los de siempre. Para esas personas es un lugar muy inseguro. Pero cuando se trata de defender alguna causa o algo así, es muy terrorífico. En realidad es muy terrorífico para las personas que están defendiendo causas. Entonces, yo puedo definir al colombiano promedio como una persona valiente y que es orgulloso en ocasiones, que quizás esto no es, en muchas ocasiones esto no es una virtud, no es como el orgullo de sentirte como una persona valiente, no, es el orgullo de que a veces se sienten más que, por ejemplo, otros latinoamericanos. En Colombia se da mucho que estudiamos mucho en academias, en las universidades, como que el colombiano promedio es muy educado en sentido académico. Bueno, educado no mucho, no diría educado, yo creo que instruido sería más bien la palabra. El colombiano promedio es muy instruido, porque así venga de estratos bajos, de clases bajas, busca siempre la manera de progresar. Así es el colombiano promedio. La mayoría de nosotros no tenemos mucho dinero, somos clase media o clase baja, y buscamos las maneras de podernos instruir en alguna universidad. Y por eso siento que a veces ese orgullo lo tiene el colombiano, que a veces va a otro país y se siente más que los demás. No es una generalidad, pero sí lo he sentido en ocasiones, y tengo que ser honesta también con las personas, con los extranjeros que nos están viendo, que por eso más o menos el colombiano actúa así. Pero pues en general somos personas que somos muy abiertas también a escuchar otras posturas, y también tenemos la capacidad de reflexionar. A pesar del terror, a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las cosas que han pasado y de tantos líderes asesinados, aún así el colombiano sigue luchando, porque es que el colombiano promedio es guerrero por naturaleza, es creativo. Entonces, así maten a 1000 personas, todos vamos a seguir luchando por un futuro mejor. Sé que en ocasiones otras personas, o bueno, hay mucha corrupción también y escogen a las mismas personas de siempre, pero en general el colombiano busca tratar de salir adelante en comunidad, y eso era también lo que hacía Gaitán. Él buscaba que la comunidad saliera adelante. ¿Qué importancia tiene un señor que murió hace más de 70 años para nosotros y en general para Latinoamérica? Si a él no lo hubieran asesinado, toda nuestra historia habría sido diferente. Él era un reformador político, un reformador social, y sobre todo era un reformador moral. Por eso es que también como que las ideas de él para mí son tan especiales, porque por ejemplo ustedes saben que en el espiritismo, o en general en la parte espiritual de este canal, que es lo que básicamente estudio en este canal y enseño, es la reforma moral, porque lo que yo siempre he dicho es: no importa que cambien las leyes, no importa que cambien a los políticos, pero si moralmente nosotros no cambiamos, nada va a cambiar, porque las leyes no cambian a las personas, somos nosotros los que tenemos que cambiar moralmente para poder trascender. Él también defendía mucho la libertad,
pero no la libertad por las armas, no la libertad en el sentido de rebeldía, no, era la libertad del ser humano, que tanto las clases altas como las clases bajas tengan los mismos derechos y deberes. Eso era básicamente lo que era Jorge Eliezer Gaitán. Él, como les comentaba, representaba al colombiano promedio porque era un hombre muy aguerrido. Él se levantaba temprano a trabajar. Él venía de una familia humilde. Él no era una persona adinerada. Él salió de un barrio pobre, el barrio Las Cruces de Bogotá. Ese barrio, pues, ahorita, actualmente, es un barrio de los más pobres de la ciudad. Gaitán estudió en la mejor universidad de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, y él después se fue para Roma a estudiar un doctorado en jurisprudencia. Él era abogado penalista. Él era hijo de un librero y su mamá era maestra. De aquí la importancia de la educación, de la buena instrucción, porque gracias a eso, a pesar de que él era de una extracción baja, de un barrio humilde, él pudo llegar hasta Roma y estudiar un doctorado. Y él siempre lo ejemplificó con su vida, esa tenacidad, y él siempre decía que él quería que las demás personas vieran que se podía salir adelante con sus propios recursos y que como que la pobreza es mental, la pobreza más que material es mental y que nosotros podemos con nuestra mente llegar hasta donde queramos. También por eso es que yo lo admiro tanto a él, porque la mente de él era tan grande que logró estudiar en Roma a pesar de tener pocos recursos para poder llegar hasta allí. Jorge Eliezer Gaitán era un hombre profundamente amoroso y él iba hasta el campo para poder hablar con los campesinos, para poder defender esas causas después de que llegó de Roma. Él, como abogado, buscaba defender estas causas difíciles de violencia y de injusticia que se vivían en el campo en ese momento. ¿Cómo inició la persecución de Jorge Eliezer Gaitán? Entonces, él era socialista, pero no era comunista. Ahí hay una diferencia bastante grande que, bueno, voy a explicar brevemente porque no quiero extenderme y porque no quiero, pues, como les digo, yo no soy politóloga, pero pues yo sé que ustedes, los que me están viendo, son unas personas muy inteligentes, porque si ven este tipo de canales, porque no les da pereza ver estas cosas, y sé que les gusta leer, entonces sé que pueden distinguir un poquito más entre el comunismo y el socialismo, pero les voy a hablar más o menos de cuál era el planteamiento social y moral que él tenía. Pero ustedes saben que en esa época todo lo que se pareciera o sonara a comunismo tenía que ser eliminado por completo. ¿Cómo era el socialismo de Jorge Eliezer Gaitán? El socialismo de él era un socialismo cristiano, no en el sentido de la religión cristiana, sino de Cristo, de cómo el Maestro Jesús vivía su vida con su amor, dando a las personas desfavorecidas, pero que cada persona tenía un rol importante en la economía y que cada persona tenía como que trabajar. No es como las personas hacendadas que solamente por el hecho de tener una tierra entonces tienen más que los demás. Y no era tampoco el hecho de expropiar ni quitar a nadie las cosas. Era una cuestión de organización que fuera a través del amor, como lo hacía el Maestro Jesús. Entonces era una organización un poco complicada en términos tal vez sociales ahora, pero era una idea bastante buena. Sí trabajamos en la parte moral porque tenemos que trabajar el orgullo y el egoísmo y este tipo de pasiones que son las que nos estancan como humanidad. Entonces, ¿cómo sabemos que Jorge Eliezer Gaitán no era un charlatán? Que no era el típico político que decía estas cosas para adquirir votos. Él iba hasta los lugares más recónditos del país a litigar. Él hablaba con la gente directamente. Él unía al pueblo con sus marchas. Él hacía un llamado y todas las personas de todo el país podrían estar a 1000 kilómetros de distancia, llegaban a Bogotá. Él hacía cosas altruistas sin que las demás personas lo supieran. Hay muchas cosas que sabemos que él hizo, buenas, que se supieron hace poquito, tan solo unos años. Entonces él no hacía las cosas como la mayoría de políticos
que dan un pan pero con la cámara al frente para que los demás lo vean. Él no era así. Cuando él fue alcalde de Bogotá, en esa época las personas o tenían alpargatas o eran descalzos, estaban descalzos, los campesinos que llegaban a Bogotá. Él propuso y compró zapatos para las personas, como que hacía decretos como que las personas tienen que tener zapatos porque eso significa también la dignidad de la persona. Entonces también hacía como comedores comunitarios. En los colegios lo que hacía era dar comida, dar refrigerios, algo que nunca antes se había visto antes de Jorge Eliezer Gaitán. Él hablaba también mucho acerca de la higiene. En este sentido de la higiene se parecía mucho a Mahatma Gandhi. Él le dijo a los hindús en Sudáfrica, les dijo que tenían que bañarse, tenían que estar limpios para que la sociedad los respetara, porque obviamente eso es un reflejo de lo que somos nosotros por dentro. No que te vistas con la mejor ropa, porque obviamente, por ejemplo, Gandhi no tenía mucho dinero en ese sentido de me voy a vestir súper elegante. No, es estar limpio, la higiene. Y eso era algo que compartía Jorge Eliezer Gaitán, la higiene. Él era un educador por excelencia, él era un pedagogo, entonces él siempre buscaba que las personas se educaran y se instruyeran. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán hizo algo que muy pocas personas habrían hecho o que muy pocas personas harían, y es que él se enfrentó a la oligarquía y a países, una potencia mundial muy grande, Estados Unidos, en esa época. Entonces ahí es que se empezaron a complicar las cosas. ¿Por qué? Había una empresa en esa época que se llamaba la United Fruit Company, que es una empresa americana que a inicios del siglo XX tenía algunos empleados indirectos, productores, digamos, en esa zona del país, que era en la costa, tenía bananos, la producción de bananos, y tenía el monopolio del banano. Entonces es muy fácil para un país de estos contratar a personas de países subdesarrollados como Colombia y pagarles pues indirectamente a los empleados, pero el modo de pago de ellos era a través de bonos. Entonces la United Fruit Company le daba un bono al empleado que solamente podía ser redimido dentro de las instalaciones de la empresa. Entonces no les daban un salario, sino que el pago era a través de bonos. Entonces, por ejemplo, el problema con eso es que si una libra de arroz afuera costaba, digamos, $1, no sé, yo qué sé, me estoy inventando, costaba $1 por fuera en las calles, de pronto lo podían vender por 1,5 dentro de la compañía con ese bono. Entonces no había libertad salarial. Entonces, ¿qué pasó? Las personas en 1928, los trabajadores, eran miles de trabajadores, porque era un monopolio, eran ciudades enteras las que producían el banano para exportarlos a Estados Unidos. Ellos también en esa época controlaban el ferrocarril. Entonces, mejor dicho, tenían el dominio de todo el país en ese momento y de la producción del banano. En 1928, las personas, los empleados de esta empresa, hicieron una huelga, pues para que mejoraran los salarios, que mejoraran las condiciones laborales. Este comunicado llegó a los oídos del presidente de los Estados Unidos de esa época, por el embajador de Estados Unidos en Colombia, y el presidente de Estados Unidos de allá le dijo al presidente de aquí de Colombia, como usted solucione eso, yo no tengo nada que ver en eso, usted soluciónelo. ¿Cómo lo solucionar? De una manera muy cruel. El presidente de Colombia le dijo a la fuerza pública, al ejército y a la policía, que se encargara de eso. Ellos lo que hicieron fue, primero, dispersar a las personas con tiros al aire. Les dijeron, les damos 5 minutos para que se vayan de aquí. Y pues que las personas no se fueron, arremetieron contra todas las personas, los huelguistas, los asesinaron a todos, y eso se llama la masacre de las bananeras. Fue una masacre. Algunas personas en algunos periódicos, digamos en Bogotá, dijeron no, 12 personas murieron, pero en realidad fueron miles y miles de personas las que murieron
en ese día. Entonces, ¿cómo entra la figura de Gaitán allí? Gaitán fue hasta este lugar para corroborar testimonios de personas que hubieran estado en ese momento. Pues en ese momento no habían comunicaciones como las hay ahora, entonces fue más como oralmente que las personas estaban diciendo me mataron a esta persona, esta. Entonces ahí fue que Jorge Eliezer Gaitán se pudo dar cuenta de la masacre tan grande que hubo en este lugar. Al ser campesinos, mestizos, a nadie le importaban, porque lo que realmente importaba en ese momento, y pues todavía, para los oligarcas, que son las personas que están en el poder, ellos siempre han despreciado a las razas indígenas y a los mestizos, es decir, a casi todos los colombianos, porque todos tenemos mezcla de razas. Digamos, en Colombia hay mucho mestizaje, no es como algo tan diferenciado, sino que hay mucho mestizaje. Y eso siempre ha sido estigmatizado y siempre ha sido rechazado por los oligarcas. Entonces, a Jorge Eliezer Gaitán le decían despectivamente el indio Gaitán. Él decía que él estaba muy orgulloso de su raza indígena y por eso es que también él abogaba, literalmente, por todas las personas de raza indígena y por los campesinos. ¿Qué hizo Jorge Eliezer Gaitán después de la masacre de las bananeras? Él lo que hizo fue visualizar en 1929 en el Congreso esta masacre. Nadie hablaba de esto antes porque muchas masacres quedaban como en el olvido o las ocultaban, las trataban de olvidar, de ocultar. Gaitán pertenecía al Partido Liberal porque no habían más partidos políticos en esa época, solamente eran conservadores y liberales. Entonces él pertenecía a ese partido simplemente porque no había otro partido creado, digamos, mientras él creaba ese otro partido. Pero él siempre decía que los políticos de ambos partidos, digamos, de frente a las personas están en discordia, pero que por la noche iban a comer juntos todos, porque eran como lo mismo, sino que buscaban dividir a la gente, pero que realmente eran las mismas personas. Él nunca hizo parte de esa oligarquía y eso fue lo que siempre él criticó. Después de él visibilizar la masacre de las bananeras, empezó a perder prestigio, empezó a perder credibilidad el partido conservador, que eran pues los opositores de Jorge Eliezer Gaitán, y él empezó a ganar mucha popularidad que fue muy peligrosa para él. Tanto los oligarcas como los de la United Fruit Company, es decir, Estados Unidos ya lo tenían en la mira. Entonces empezó a convertirse en una figura incómoda para ellos en esa época. Después de que él visibilizó esto, él se convirtió en ministro de Educación, se convirtió en alcalde de Bogotá, también fue el rector de la Universidad Libre de Colombia. Entonces él ejerció como cargos de poder y empezó a ganar popularidad por el amor que le tenía a las personas y por la fidelidad de sus ideas. En ese momento, después de que ya empezó todo como que él ya era como candidato presidencial y estas cosas, él comenzó una época de violencia con mayúscula en Colombia. ¿Por qué? Porque todo lo que sonara Gaitán, gaitanismo, liberalismo, fue exterminado, que tenía que ser exterminado por la oligarquía. Pero él se resistía porque él sabía que sus ideas eran mucho más fuertes. A él lo amenazaban diciéndole como retírese o seguimos masacrando a la gente. O sea, así era el calibre de las amenazas que le hacían a Gaitán. Entonces él decía, yo no puedo dejar a mi pueblo que esté solo, ¿sí? Por más masacres que estén haciendo, yo tengo que luchar por un fin más grande, ¿sí? Y ya lo amenazaban así. A Gaitán le llegaban diariamente cartas inmensas de personas del campo, de diferentes partes del país, diciéndole que los estaban matando, que los estaban masacrando. Él, con discursos en la plaza pública, en la plaza de Bolívar, en Bogotá, le pidió al presidente que cesara la violencia. Pero, ¿cuál fue la respuesta de él? Más violencia. Lo que buscaban los conservadores y los oligarcas era que él se fuera del poder. Ellos querían quitar a como de lugar a Gaitán del poder, pero el problema es que en ese momento todo el mundo estaba con Gaitán, todo el mundo quería a Gaitán porque él era como el reformador moral que les estoy contando y la gente era como él.
Entre estas masacres que hacían, que ordenaban pues los presidentes en la oligarquía en ese momento, eran matanzas por la noche. Llegaban el ejército y la policía, porque era con la fuerza pública, llegaban a los pueblos a matar a las personas, a masacrarlas. Entonces era una ola de violencia demasiado fuerte y horrible. Jorge Eliezer Gaitán hizo algo que solamente figuras tan grandes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King han hecho en la historia, y es a través de la resistencia no violenta. Él hizo muchas marchas, y en 1947, o sea, un año antes de que lo mataran, hizo una marcha pacífica de las antorchas, donde ellos pedían la paz. Simplemente caminaban con antorchas por toda Bogotá. Llegaron miles y miles de personas caminando a pie, a caballo, mejor dicho, en todos los medios posibles de transporte para Bogotá, para apoyar a Jorge Eliezer Gaitán. Llegaron a protestar porque se veía la ineficacia del presidente para detener esas masacres, pero pues como él era parte de la oligarquía no podían detenerlas. En febrero de 1948, es decir, 2 meses antes de que mataran a Jorge Eliezer Gaitán, se hizo algo que nunca se había visto en Colombia. La Marcha del Silencio fue una marcha de protesta donde todas las personas con pañuelos negros en completo silencio caminaban por todas las calles de la ciudad, y los pañuelos negros representaban a todas las personas que fueron masacradas hasta ese momento. Eso fue algo tan grande que causó tanto impacto en las personas, que ganó mucha más popularidad, y obviamente para la oligarquía fue mucho peor. La única persona que se expresó en ese día fue Jorge Eliezer Gaitán, en un discurso que él hizo, y él realizó algo que tampoco se había visto y que pues no sé, yo no he visto en otro político, por lo menos en Colombia, y es que hizo algo que se llama la oración por la paz. Como ya les había dicho, el objetivo era pedirle al presidente que cesara por favor la violencia. Él nunca actuó con violencia, por eso es que yo sigo tanto las ideas de Gaitán, porque hay muchos líderes políticos, o bueno, después de Jorge Eliezer Gaitán hubo mucha violencia, como querer retomar la tranquilidad a la fuerza y con armas, y pues yo no concuerdo con eso, no estoy de acuerdo con esas ideas, porque para mí la paz es el camino. Entonces Jorge Eliezer Gaitán representaba eso. Él, cuando hizo la oración por la paz, que fue un discurso para pedirle que por favor cesaran la violencia en Colombia, continuó la violencia. Después de esto pasó lo que les comenté, el Bogotazo. 2 meses después de que él dijera la oración por la paz, lo mataron. Entonces por eso fue que fue tan grande el impacto que tuvo Jorge Eliezer Gaitán en los demás. ¿Qué pasó años después, o meses después, días después de que mataron a Gaitán? Todas las personas se quedaron sin su líder, se quedaron sin esa figura pública, sin esa persona que los defendiera. Empezó una matanza horrible, y es el periodo que les digo que se denominó el periodo de violencia en Colombia, que fue desde 1948 más o menos hasta el 53. Cualquier persona que supiera que era gaitanista lo mataban. Entonces hagan de cuenta, en un pueblo todo se sabe, todo se conoce. Una persona que hablara de Gaitán tenía que por la fuerza desplazarse, irse, o si no lo mataban. Policía que veía a un gaitanista lo mataba de frente. Entonces es que haz de cuenta que tú estás viviendo en un pueblo, en una casa, y matan a tu líder, y todas las personas alrededor te señalan como, mire, él es gaitanista, él cree en esta corriente política, y te mataban. Entonces hubo mucho desplazamiento. Las personas vivían con mucho miedo porque se quedaron desprotegidas. Yo no quiero comparar, obviamente, a Jorge Eliezer Gaitán como un dios, ni nada parecido, ni mucho menos con el maestro Jesús, pero siempre que viene un gran maestro a la tierra, hay cambios sociales muy grandes y hay revoluciones muy grandes. En el caso del maestro Jesús, con sus ideas que prevalecen 2000 años después de que mataron al maestro Jesús, hubo una persecución muy grande con los cristianos. No les estoy diciendo que Gaitán sea igual que Jesús, no, pero sí lo puedo comparar con un Martin Luther King
o con un Mahatma Gandhi. Cuando mataron a Mahatma Gandhi también pasó lo mismo, hubo una revolución tenaz, igual que Martin Luther King. Cuando a él lo mataron, también siguió una ola de violencia muy grande en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque habían otras personas que no compartían la idea de la resistencia no violenta, y por eso es que Martin Luther King siempre le decía a Malcolm X que era como que los dos luchaban por el derecho de los afroamericanos en ese momento, cosa que Martin Luther King no compartía por medio de la violencia, y pues que después Malcolm X terminó mal porque él lo hizo con las armas. Igual Jorge Eliezer Gaitán, él no quería que las personas tomaran armas y continuaran otra ola de violencia, porque él tal vez presentía que lo iban a matar, pero él no quería que eso fuera así. Luego del 48, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, fue que se empezó a crear las guerrillas, el M-19, todas estas guerrillas que ustedes conocen, se empezaron a formar después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, porque las personas no comprendían completamente el mensaje de reforma moral, sino que buscaban era odiar a la oligarquía. Jorge Eliezer Gaitán nunca se refirió con términos de odio hacia alguna persona en específica. Él sí en algún discurso decía que odiaba a las personas que odiaban al pueblo, pero no se refería mal con respecto a sus detractores o a las mismas personas que lo mataron, porque él decía que él respetaba a las demás personas, inclusive si no tenían las mismas ideas de él, pero que él respetaba a una persona que tuviera ideas fuertes y que luchara por eso, y se refería precisamente a sus detractores, a los que lo mataron. Jorge Eliezer Gaitán en los discursos habla un poco diferente, digamos, cuando uno se acostumbra ya es más fácil entenderle, pero hablaba como en eso, en esa época tenían palabras como distintas a las que usamos en la actualidad. Entonces, si quieren escuchar algún discurso, sería genial que lo pudieran escuchar para que vean que lo mismo que se hablaba antes se habla ahora, es lo mismo que por lo que estamos luchando muchas personas. Entonces es difícil entenderle, pero es muy interesante la manera en que él habla, porque pues él todavía está vivo entre nosotros. Ya para finalizar, simplemente les quería mostrar el por qué han habido tantos procesos violentos en Colombia, también porque el colombiano es como es. Ese valor no se ha perdido. A pesar de que han pasado más de 70 años, el colombiano, a pesar de que nos matan, a pesar de que matan a nuestros líderes, a pesar de que hay mucho miedo y de que si uno habla de este tipo de temas, corre peligro nuestras vidas, aún así habemos personas que queremos seguir luchando por esa libertad, queremos seguir luchando no por esa libertad con la fuerza, sino una libertad moral, una libertad de decidir por el bien de los demás, por el respeto a la vida, por el respeto a la naturaleza, por el respeto por las otras personas. Y esta es la gran enseñanza que deja Jorge Eliezer Gaitán. Él es una persona que para mí es un guerrero de la luz. Yo les hablé a ustedes en el pasado acerca de los guerreros de la luz. Para mí él es un guerrero de la luz, porque eso es lo que hace un guerrero de la luz: luchar hasta las últimas instancias, inclusive poniendo por encima en riesgo de su vida, pero en pro de un bien común, un bien de paz, un bien de amor. Entonces, solamente me queda decir que Jorge Eliezer Gaitán no está muerto, a pesar de que hay muchas personas que tratan de dañar su imagen, porque hay algunos grupos terroristas en Colombia que usan su nombre para manchar el nombre de él, para tildarlo de comunista o de guerrillero y todo este tipo de cosas. Él no era así. Y los que realmente conocemos la obra de Jorge Eliezer Gaitán y sus ideas y las sentimos en el corazón, sabemos que él no era así. Y que a pesar de que hayan todas las personas que quieran ensuciar su nombre, no lo van a poder hacer. Porque pueden matar a una persona, pero no pueden matar a sus ideas. Entonces, me emociona mucho hablar de Jorge Eliezer Gaitán, como se pueden dar cuenta. Les agradezco mucho por ver este video largo. Qué pena, fue muy largo.
pero sé que las personas que realmente quieran conocer más de él no les va a parecer un video largo, sino que quieren conocer un poquito más íntimamente cómo era él. Y nada, pues quería agradecerles por escuchar la historia, mi percepción con respecto a este maestro, porque para mí es un maestro que encarnó en Colombia, porque si no fuera un maestro, no, sus ideas no estarían vivas aún. Entonces les agradezco mucho por ver